Los habitantes de Red Canyon murmuraban que Mary Thorne era demasiado delicada para sobrevivir en la vida fronteriza. Con apenas 1,5 metros de estatura, soportaba sus burlas mientras trabajaba obstinadamente en su árida parcela. Pero cuando, una mañana, una enorme sombra se cernió sobre sus tierras, no buscó su rifle. El apache al que llamaban Nashdoitzo, un guerrero cuyas manos podían aplastar piedras, se acercó con determinación en la mirada. No para saquear, sino para construir. Su tribu la había visto respetar la tierra sagrada, mientras otros la profanaban. ¿Qué podía impulsar a este temido guerrero a trabajar durante semanas levantando muros de piedra y madera para una mujer blanca que era la mitad de su tamaño? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Mary Thorne se arropó con la colcha de retazos de su madre, mientras el frío de la noche se colaba por las rendijas de su improvisado refugio. Los bordes raídos, que en su día habían sido cosidos con amor por las manos de su madre, se habían desgastado aún más durante los 6 meses que llevaba Mary en el territorio de Red Canyon. Cada noche se envolvía en este último vínculo con su pasado y recordaba las palabras de su madre. Hay fuerza en ser pequeño, Mary, como un gorrión lo suficientemente ligero como para volar con el viento cuando otros no pueden despegar por su peso. Esas palabras la habían acompañado durante los kilómetros de soledad que siguió a la muerte de sus padres a causa de la gripe, que la dejó huérfana a los 16 años. La sostuvieron durante el viaje en caravana hacia el oeste, donde trabajó como ayudante de una familia de misioneros que la abandonó al primer indicio de problemas con los indios. Demasiado pequeña para ser de alguna utilidad, había declarado la señora Hargrove, dejando a Mary solo con su colcha, una maleta estropeada y $7 en el bolsillo. Red Canyon no la había recibido con más calidez. «Mira esa cosita», habían susurrado las mujeres el primer día cuando bajó de la diligencia, apenas más grande que una niña. «Demasiado delicada para la vida en la frontera», añadió otra sin molestarse en bajar la voz. «Demasiado pequeña para tener hijos». Fue el comentario más cruel, seguido de risas cómplices. Mary enderezó la espalda y levantó la barbilla mientras se dirigía a la tienda. Dentro, preguntó si había trabajo, pero solo se encontró con una diversión apenas disimulada. «Por aquí no necesitamos ayuda del tamaño de una muñeca», dijo el tendero, mirando su 1,5 metros de estatura. «Aunque Jenkins, el del salón, quizá te contrate. Le gustan las novedades». Mary había rechazado la oferta, con las mejillas en llamas. Durante 3 días había probado en todos los negocios del pueblo. La pensión necesitaba a alguien fuerte para mover colchones. La lavandería requería altura para tender las sábanas. La escuela ya había contratado a una profesora. Al 4.º día, Mary se había acercado a la oficina de tierras. «Hay una parcela disponible», le había dicho el agente, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «A 10 millas, en la cresta norte. Nadie la quiere. Es demasiado rocosa y tiene mal acceso al agua». «La quiero», había dicho Mary, colocando sus escasos ahorros sobre el mostrador. El hombre se había reído. «No durarás ni un mes, jovencita. De eso hacía 6 meses». Desde entonces, Mary se levantaba cada día antes del amanecer para trabajar su terca parcela de tierra. Sus manos, antes suaves por el trabajo doméstico, se habían llenado de callos. Ella misma había construido el pequeño refugio, arrastrando madera caída del bosque cercano, pieza a pieza. Había quitado las rocas hasta que la espalda le gritaba de dolor, y había utilizado las piedras para construir un muro que crecía centímetro a centímetro. Los susurros la seguían en sus viajes mensuales a la ciudad para comprar provisiones. «¿Sigue ahí fuera? Es sorprendente que el viento no la haya volado».
Supongo que está esperando a que la atrapen los indios o los lobos. Mary los ignoraba y solo compraba lo estrictamente necesario: harina, sal, café y munición para la pequeña revólver que llevaba consigo, pero que nunca había disparado. Fue durante su tercer mes cuando lo vio por primera vez. Una figura, alta, recortada contra el cielo del atardecer, en la cresta que se alzaba sobre su parcela. Mary se quedó paralizada, con la mano moviéndose instintivamente hacia su arma, pero la figura no hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente observaba, tan inmóvil como los antiguos enebros que salpicaban el paisaje. Al día siguiente volvió a aparecer, y al siguiente también. En su siguiente viaje al pueblo, preguntó casualmente por los indios de la zona. «Apaches», espetó el tendero, «salvajes hasta el último. Se ha visto por aquí a ese gran demonio al que llaman Nashdoitzo. Mejor mantén la distancia si valoras tu cabellera». Pero la figura que la observaba nunca se acercó, nunca la amenazó. A veces, Mary sentía su presencia incluso cuando no lo veía, como una sombra protectora que la vigilaba. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las rojas paredes del cañón, Mary miró directamente hacia la cresta donde él estaba. En lugar de fingir que no lo veía, asintió una vez, reconociendo su presencia. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces, casi imperceptiblemente, la alta figura asintió a su vez antes de fundirse en la oscuridad creciente. La mañana en que finalmente se acercó, Mary estaba luchando con unas piedras para el borde de su jardín. Llevaba semanas limpiando un terreno donde la tierra parecía prometedora, quitando laboriosamente las piedras para utilizarlas como límite y evitar que los conejos se comieran sus futuras cosechas. Estaba intentando rodar una roca especialmente rebelde cuando una sombra se proyectó sobre su trabajo. Mary se enderezó, haciendo una mueca de dolor al sentir cómo le protestaba la espalda, y se encontró mirando un amplio pecho. Su mirada se desplazó hacia arriba y siguió subiendo hasta encontrarse con unos ojos oscuros enmarcados en un rostro curtido. Era al menos 30 centímetros más alto que ella, con los hombros anchos como vigas de roble. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, Mary no sintió miedo, solo una extraña sensación de reconocimiento, como si estuviera saludando a alguien a quien esperaba desde hacía mucho tiempo. «Buenos días», dijo con voz firme. El hombre la miró en silencio, con expresión impenetrable. Luego desvió la mirada hacia la roca con la que ella había estado luchando. Sin decir nada, dio un paso adelante. Mary se hizo a un lado y observó cómo levantaba la piedra que había desafiado su fuerza durante casi una hora. La colocó exactamente donde ella había intentado ponerla, y luego la miró con curiosidad. «Sí, perfecto, gracias», dijo Mary. Él asintió con la cabeza y luego señaló las piedras que ella había recogido. «Estoy construyendo un jardín», explicó ella señalando su rudimentario diseño, «para cultivar maíz, frijoles y calabazas». Algo, aprobación, cruzó su rostro. Pasó a la siguiente piedra más grande y la colocó con la misma fuerza y sin esfuerzo. Mientras él trabajaba, Mary reunió su valor. «Soy Mary Thorne». Él se detuvo y la miró directamente. «Nashdoitzo», dijo, con las sílabas fluyendo como agua sobre la piedra. Mary intentó repetirlo, tropezando con la pronunciación. Su boca se curvó ligeramente. No era una sonrisa, pero casi. «Nashdoitzo», corrigió, hablando más despacio. «Nashdoitzo», volvió a intentar ella. Él asintió. «Significa...». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Flecha que golpea». «Flecha que golpea», tradujo Mary. Otro asentimiento. Trabajaron en silencio hasta que colocaron todas las piedras. El límite del jardín de Mary, que le habría llevado días completar, quedó terminado en menos de una hora.
Cuando terminaron, Mary recuperó su cantimplora. «Agua», le ofreció, tendiéndosela. Él pareció sorprendido por el gesto y dudó antes de aceptarla. Bebió con moderación, aunque ella podía ver que tenía sed, y le devolvió la cantimplora, con un gesto de agradecimiento. «Hablas bien inglés», se atrevió a decir Mary. «En la escuela misionera», respondió él. 2 años. El sol subía mientras permanecían de pie en un silencio incómodo. Finalmente, Nashdoitso señaló hacia la cresta. «Me voy», dijo simplemente. «Gracias por tu ayuda», dijo Mary. Él la observó durante un largo momento. «Trabajas duro. La tierra es difícil». «Sí», asintió ella. «Pero es mía». Algo parecido a la comprensión pasó entre ellos antes de que él se diera la vuelta y se alejara, con sus largas zancadas llevándolo rápidamente hacia la cresta, donde había estado observando durante tantos días. A la mañana siguiente, Mary encontró un pequeño gorrión tallado en madera en el umbral de su puerta. Lo recogió, maravillándose de las delicadas alas y los diminutos y precisos detalles. La madera era suave y cálida en su palma y encajaba perfectamente en su pequeña mano. Cuando miró hacia la colina, lo vio allí, observándola. Mary levantó el gorrión y se lo llevó al corazón en señal de agradecimiento. Esa noche, mientras acariciaba la talla a la luz de una vela, Mary se dio cuenta de la verdad. Él la había estado observando mucho más tiempo del que ella creía. El tiempo suficiente para darse cuenta de su lucha, para ver su determinación, para tallar este regalo perfecto que reconocía tanto su tamaño como su fuerza. «Como un gorrión», susurró, repitiendo las palabras de su madre de hacía mucho tiempo. «Lo suficientemente pequeño como para volar con el viento cuando los demás están anclados al suelo por su peso». Por primera vez en meses, Mary se durmió sin aferrarse a la colcha de su madre, sino acunando el gorrión de madera en la palma de la mano. Mary guardó el gorrión de madera en su bolsillo antes de enganchar su mula al pequeño carro para emprender su viaje mensual al Cañón Rojo. Necesitabas provisiones. Se estaba acabando la harina y el café estaba muy aguado porque lo había reutilizado 2 veces. El pueblo parecía igual, de cerca. Edificios con fachadas falsas alineados en la polvorienta calle principal, el campanario de la iglesia elevándose sobre la tienda general, caballos atados a postes fuera del salón. Sin embargo, Mary notó una diferencia en la forma en que la gente la miraba hoy. Sus miradas eran más penetrantes, sus susurros más urgentes. Dentro de la tienda general, las conversaciones se detuvieron cuando entraste. La señora Wilson y la señora Peterson estaban junto a los rollos de tela y sus rostros se tensaron al verla. «Buenos días», la saludó Mary dirigiéndose hacia los productos secos. «Hemos visto humo cerca de tu propiedad», dijo la señora Wilson sin preámbulos. «Humo indio». Mary mantuvo una expresión neutra mientras elegía un pequeño saco de harina. «Yo no he tenido ningún problema». «Eso no es lo que hemos oído», interrumpió la señora Peterson. «Abe Fisher estaba cazando por allí y dice que vio a uno de esos apaches ayudándote a construir algo». «El señor Nashdoitso me ayudó con unas piedras pesadas», confirmó Mary, manteniendo la voz firme. «Para mi jardín». La señora Wilson abrió mucho los ojos. «¿Sabes cómo se llama? ¿Hablas con él?» «Él», corrigió Mary en voz baja. «Y sí, hemos hablado». El tendero, el señor Gaines, se acercó con el ceño fruncido. «Señorita Thorne, haría bien en recordar lo que les pasó a los Miller la primavera pasada. Los encontraron a todos escalpados, incluso a los pequeños». «Esos eran comanches de Texas», respondió Mary. «No eran apaches». «Indios son indios», resopló la señora Peterson. Mary pagó sus compras y observó con resignación que los precios habían subido misteriosamente desde su última visita.
Mientras cargaba el carro, se acercó el sheriff Mason, con los pulgares enganchados en el cinturón, junto a la funda de la pistola. Del bolsillo del chaleco le asomaba un papel doblado. «Señorita Thorne», saludó con la cabeza. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, sheriff». Sacó el papel. Era un aviso con dibujos toscos de guerreros apaches. «Han estado colocando estas advertencias. Se avecinan problemas con los indios. Han llamado al ejército cerca de Fort Laramie. Eso está a 200 millas al norte», señaló Mary. «Estos salvajes se mueven como el viento», replicó él. «Especialmente el grandullón, Nash Doitzo. Lleva años atacando asentamientos». «¿De verdad?», preguntó Mary manteniendo un tono neutro. «A mí me parece bastante civilizado». El sheriff entrecerró los ojos. «¿Civilizado? Chica, estás jugando con fuego. Esas criaturas no son hombres como nosotros». «Creo que eso lo juzgaré yo misma, sheriff». Mary se subió al asiento de su carreta. «Estás cometiendo un error», le gritó él. «No se tolerará que te relaciones con salvajes». Mary azotó las riendas sin responder, pero a mitad de la calle una voz la llamó. La señora Abernathy, la viuda que regentaba la pensión, corrió hacia ella. «Señorita Thorne, espere», gritó. Mary detuvo el carro, sorprendida. La señora Abernathy era la mujer más respetada de Red Canyon, ya que su difunto marido había sido el fundador del pueblo. «He oído lo que ha pasado ahí dentro», dijo la señora Abernathy en voz baja. «No les han hecho daño, sheriff», dijo la señora Abernathy en voz baja. «Solo tienen miedo. No les he dado motivos para temerme. No es a ti a quien...» «Temen». La señora Abernathy miró a su alrededor antes de continuar. «Escucha, niña, llevo 40 años viviendo en esta frontera. He conocido a muchos indios, buenos y malos. Si necesitas ayuda ahí fuera, estoy dispuesta a echarte una mano. Tengo una habitación libre en la pensión». Mary se ablandó. «Es muy amable, señora Abernathy, pero...» La anciana levantó un dedo. «Tendrías que romper tus lazos con los apaches. No puede salir nada bueno de esas relaciones». Mary apretó las riendas. «Agradezco su preocupación, señora, pero no puedo aceptar eso». La señora Abernathy suspiró. «Ya me lo imaginaba. Terca, como si ese cuerpecito tuyo no fuera capaz de aguantar». Dio un paso atrás. «De todos modos, la oferta sigue en pie. Ten cuidado, niña». Mary asintió en señal de agradecimiento y siguió su camino. En la tienda, el señor Gaines estaba clavando en la pared el aviso del sheriff, el tosco dibujo de un guerrero apache con una advertencia sobre problemas con los indios, destacaba sobre la madera desgastada. Mary abandonó el pueblo con menos provisiones de las previstas y una profunda sensación de aislamiento que se apoderaba de ella. Sin embargo, cuando coronó la colina y vio una alta figura esperando junto a su parcela, con un conejo recién cazado en la mano, sintió algo inesperado, la sensación de haber vuelto a casa. Las lluvias primaverales llegaron temprano ese año, convirtiendo la tierra arcillosa en barro resbaladizo y dejando al descubierto todas las debilidades del refugio que Mary había construido apresuradamente. El agua se filtraba a través del techo de paja y goteaba sin cesar sobre tu estrecha cama. El viento silbaba a través de las rendijas de las paredes de madera tosca, llevando consigo un fino polvo rojo que se posaba sobre todas tus pertenencias. Una tormenta especialmente fuerte dejó a Mary acurrucada en un rincón, con la colcha de tu madre sobre la cabeza, mientras el agua se acumulaba en el suelo de tierra. Por la mañana, una parte del techo se había derrumbado por completo. Mary observó los daños con sombría resignación. Había intentado arar una pequeña parcela para sembrar, pero la hoja rota de su arado, rescatada de una granja abandonada, yacía oxidada en el barro, testimonio de sus esfuerzos fallidos. Su mula estaba de pie, miserable, en su rudimentario, encobertizo, con las costillas asomando bajo la piel.
No podemos seguir así, le dijo al animal, que respondió moviendo una oreja cubierta de barro. Mary pasó el día tratando de reparar el techo, arrastrando ramas caídas del barranco cercano y cubriéndolas con los pocos trozos de lona que poseía. El trabajo era lento y frustrante. Sus pequeñas manos luchaban por manipular las pesadas ramas y 2 veces se resbaló de su improvisada escalera, cayendo con fuerza en el barro. Estaba en equilibrio precario sobre un cubo volcado, tratando de asegurar un trozo de lona, cuando una sombra se proyectó sobre su trabajo. Mary se volvió, tambaleándose peligrosamente, y encontró a Nash Doitzo mirándola con una expresión indescifrable. Él extendió la mano para sostenerla cuando el cubo se movió bajo sus pies. Incluso de pie, en su plataforma improvisada, Mary apenas le llegaba al hombro. «Gracias», dijo, avergonzada por haber sido sorprendida en una situación tan comprometida. Nash Doitzo examinó sus reparaciones con ojo crítico. «No aguantará», dijo finalmente. «Es todo lo que tengo», respondió Mary, incapaz de ocultar la frustración en su voz. Él rodeó lentamente su refugio, examinando las paredes, combadas y el techo remendado. «Las tormentas de verano llegarán pronto», observó. «Más fuertes que esta, con granizo». A Mary se le encogió el corazón. Había sobrevivido a las lluvias de primavera, pero si las tormentas de verano eran peores, su refugio no resistiría, y ella tampoco. Nash Doitzo dejó de inspeccionar y la miró directamente. «Yo construyo», dijo simplemente, «casas fuertes para el invierno». Mary lo miró fijamente, segura de haber entendido mal. «¿Tú me construirías una casa?» Él asintió con la cabeza. «Aquí hay buena piedra, buena madera en el cañón», dijo señalando los terrenos circundantes. «Una casa como la que construye mi pueblo dura muchas estaciones». La mente de Mary se aceleró. Tal acuerdo iba mucho más allá de aceptar ayuda con las piedras del jardín. Si el pueblo descubría que un guerrero apache le estaba construyendo una casa, «¿Por qué harías eso?», preguntó. Nash Doitzo se quedó en silencio durante 1700, un largo rato. «Respetas la tierra», dijo finalmente, «no como los demás», señaló hacia el pueblo. «Los demás toman, cortan, queman». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Tú le pides a la tierra, escuchas a la tierra». Mary no lo había pensado así, pero se dio cuenta de que había verdad en sus palabras. Mientras otros colonos luchaban contra el paisaje, ella había intentado trabajar con él, adaptando sus planes a lo que la tierra le ofrecía. La gente del pueblo, comenzó con cautela, no lo entendería. «Los blancos temen lo diferente», asintió él, con un inglés más fluido de lo que ella había imaginado. «Mi pueblo también». La implicación era clara. Él también sufriría las consecuencias por ayudarla. Nash Doitzo miró el cielo que se oscurecía. «Esta noche volverá a llover. Tu techo...» No necesitó terminar la frase. Mary se encontraba en una encrucijada. Aceptar su ayuda significaba cruzar una frontera, no solo entre sus culturas, sino entre la existencia solitaria que había mantenido y algo nuevo, algo desconocido. Sin embargo, la alternativa era el fracaso, tal vez incluso la muerte cuando llegara el invierno. «¿Cuándo?», preguntó ella finalmente. «Vendré cuando el sol toque 2 veces más la montaña», dijo él utilizando la forma apache de medir el tiempo. «Trae herramientas». Sus miradas se cruzaron, y Mary vio una rara sonrisa transformar sus severos rasgos. Asintió una vez, un gesto sencillo que de alguna manera le pareció trascendental. «Estaré lista», dijo. Cuando Nash Doitzo se marchó, Mary acarició el gorrión de madera que llevaba en el bolsillo. La decisión estaba tomada. Para bien o para mal, sus caminos estaban ahora unidos de una manera que ninguno de los dos podía prever. Fiel a su palabra, Nash Doitzo regresó 2 días más tarde,
cuando el sol coronaba las montañas orientales. Llegó conduciendo un robusto caballo pintado cargado de herramientas, un hacha con una cabeza de piedra atada a un mango de madera, utensilios de excavación hechos de hueso y madera, y varias bolsas que contenían materiales desconocidos. Mary había pasado los días siguientes limpiando la zona cercana a su jardín, imaginando dónde podría construir una casa adecuada. Había elegido un lugar protegido por la cresta, donde los vientos invernales no soplaran directamente. Nashdoitso estudió el lugar elegido y luego negó con la cabeza. «Aquí no», dijo, haciéndola seguir con un gesto. La condujo a una zona ligeramente elevada, a 30 pasos al este, donde el terreno se inclinaba suavemente hacia el sur. Se arrodilló, apoyó la palma de la mano en la tierra y cerró los ojos como si estuviera escuchando. «Aquí», anunció. «La tierra habla bien aquí». Mary se mostró escéptica. «Está más expuesta al viento». Nashdoitso negó con la cabeza. «El viento es bueno. Se lleva el humo. Trae aire fresco en verano». Señaló la posición del sol. «El sol de invierno da aquí todo el día. Es cálido». Mary se dio cuenta de que tenía razón. Ese lugar recibiría la luz del sol durante los días más cortos del invierno, mientras que el lugar que ella había elegido quedaría a la sombra a primera hora de la tarde. «Me someto a tu sabiduría», admitió. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Primero pedimos permiso». De una bolsa sacó un puñado de lo que parecía harina de maíz. Arrodillándose de nuevo, murmuró unas palabras en apache y esparció la harina en círculo alrededor del lugar donde se iba a construir la casa. Luego sacó una segunda bolsa que contenía tabaco, ofreció una pizca a las 4 direcciones y la depositó en un pequeño hueco que había cavado en el centro. Mary observaba fascinada. «¿Qué estás haciendo?» «Pidiendo la bendición de la Madre Tierra», explicó él. «La casa debe pertenecer a la tierra». Le ofreció una pizca de harina de maíz. «Tú también pídesela». Vacilante, Mary se arrodilló a su lado, con el suelo duro bajo las rodillas. Esparció la harina como él había hecho, susurrando: «Gracias por permitirnos construir aquí». Nashdoitso asintió con aprobación. «Ahora podemos empezar». Le enseñó a identificar las mejores piedras para construir, no cualquier roca, sino unas especiales con superficies planas y buena energía, según le explicó. Algunas las rechazó inmediatamente después de cogerlas, alegando que luchaban entre sí. Otras las seleccionó con cuidado, explicándole que ciertas piedras querían descansar juntas de forma natural, como las personas, dijo. Algunas encajan bien juntas, otras nunca lo harán por mucho que lo intentes. Marcaron los cimientos con estacas y cordel, formando un rectángulo más grande de lo que Mary había imaginado, con espacio suficiente para una casa en condiciones, no solo un refugio. Nashdoitso cavó una zanja a lo largo de este contorno, mostrando cómo había que colocar las piedras de los cimientos a gran profundidad para resistir las heladas. Mary trabajó a su lado, aprendiendo a mezclar arcilla y paja para hacer mortero. Sus pequeñas manos demostraron ser muy hábiles para rellenar los huecos entre las piedras, ya que su tamaño era una ventaja en este delicado trabajo. Al mediodía, los cimientos estaban tomando forma. Mary preparó una comida sencilla a base de pan de maíz y cecina, que compartieron en un silencio agradable. «¿Dónde aprendiste a construir así?», le preguntó mientras descansaban. «Mi abuelo», respondió Nashdoitso. «Él construyó viviendas que duraron generaciones». Una sombra cruzó su rostro. «Antes de que llegaran los soldados». Mary intuyó el dolor detrás de sus palabras, pero no insistió. En cambio, le preguntó por las técnicas que utilizaba, y Nashdoitso pareció agradecer el cambio de tema. Cuando el sol comenzó a descender por el oeste, un jinete solitario apareció en el camino que venía del pueblo.
El granjero Jenkins, cuya propiedad se encontraba a 3 millas más cerca de Red Canyon, desaceleró su caballo al pasar. Mary levantó una mano para saludar, pero Jenkins se limitó a mirarla, con la mirada fija en ella y en Nashdoitso. Sin devolver el saludo, espoleó su caballo y continuó hacia el pueblo. «Vienen problemas», observó Nashdoitso en voz baja. Mary asintió con la cabeza, viendo cómo Jenkins desaparecía tras la colina. Antes de lo que esperaba, Nashdoitso miró los cimientos parcialmente terminados. «Entonces construiremos más rápido», dijo simplemente, y se inclinó una vez más sobre su trabajo. Cuando Mary se unió a él, levantando una piedra que le habría resultado imposible un mes antes, se dio cuenta de que en ese trozo de tierra roja se estaba construyendo algo más que una casa. Algo más estaba tomando forma, algo frágil y fuerte a la vez, como las piedras cuidadosamente seleccionadas que sostendrían las paredes de su nuevo hogar. Las noticias volaban en Red Canyon. Al anochecer del día en que Jenkins pasó por delante de la parcela de Mary, el sheriff Mason convocó una reunión urgente en la iglesia. Casi todos los residentes abarrotaban la pequeña estructura de madera y sus voces creaban un murmullo constante de especulaciones y preocupación. «Lo vi con mis propios ojos», declaró Jenkins, de pie junto al sheriff al frente de la sala. Esa apache salvaje, la grande a la que llaman Nashdoitso, estaba construyendo algo en su tierra. Trabajaban codo con codo, como si fuera lo más natural del mundo. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Ahora se junta con «indios». La voz de la señora Peterson se elevó por encima de las demás. Sabía que esa chica no estaba bien, con lo pequeña que es. El sheriff Mason levantó las manos para pedir silencio. «Gente, tenemos un problema. Ese apache es un conocido alborotador. El ejército ofrece una recompensa por él desde la masacre de la familia Mitchell hace 3 años. Pues arréstalo», gritó alguien. «No es tan sencillo», respondió Mason. «Está en propiedad privada, invitado por la propietaria». «No puede invitar a un salvaje a su propiedad», protestó el señor Gaines. «No es decente». «En realidad, sí puede», dijo una en voz tranquila desde el fondo de la sala, donde se encontraba la señora Abernathy con el cabello canoso recogido en un moño severo. «La ley de la propiedad familiar le da ese derecho, igual que a cualquiera de ustedes». El sheriff Mason frunció el ceño. «Catherine, no puedes defender esto». «Estoy defendiendo la ley, John», respondió la señora Abernathy. «La misma ley que me protegió cuando era una viuda sola en mi propiedad después de que Herbert falleciera. La señorita Thorne no ha infringido ninguna ley». «Está poniendo en peligro a nuestra comunidad», argumentó Mason. «Está animando a los indios a acercarse al pueblo». La señora Abernathy se abrió paso entre la multitud. «Quizá deberíamos preguntarnos por qué una joven sola busca la ayuda de un apache en lugar de la de sus vecinos». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en aquellos que se habían burlado de Mary. ¿Alguno de ustedes le ha ofrecido ayuda? ¿O solo juicios por su tamaño? Se produjo un silencio incómodo. «Eso es diferente», dijo finalmente la señora Wilson. «No queríamos alentar su locura. No es apta para la vida en una granja». «Y sin embargo», señaló la señora Abernathy con sequedad, «ha sobrevivido 6 meses sola mientras demostraba su derecho a la parcela, más de lo que han conseguido algunos hombres». La reunión continuó y las voces se fueron caldeando. Al final, el sheriff Mason designó a 2 jóvenes, su hijo Thomas y James Wilson, para investigar la situación en la parcela de Mary. «No la provoquen», les ordenó. «Solo expongan nuestras preocupaciones. Es posible que la muchacha no comprenda el peligro en el que se encuentra». Mary descubrió la nota a la mañana siguiente, clavada en la puerta de su viejo refugio. El papel áspero tenía un dibujo tosco de una figura ahorcada y las palabras:
no se admiten amantes de los indígenas. Seguía mirándolo cuando llegó Nash Doitzo. Sin decir palabra, le quitó el papel de las manos temblorosas, lo estudió brevemente y lo arrugó. «Te amenazan», dijo simplemente. «Sí». La voz de Mary era firme a pesar del miedo. «No lo entienden». Los oscuros ojos de Nash Doitzo se encontraron con los de ella. «Lo entienden. Tienen miedo». Volvieron al trabajo con renovado empeño, ya que los cimientos estaban terminados y se estaba colocando la primera hilada de piedras de la pared. Mary acababa de colocar una piedra cuando se oyeron cascos de caballos que se acercaban desde el pueblo. Aparecieron dos jinetes, dos jóvenes a los que Mary reconoció como Thomas Mason y James Wilson. Detuvieron sus caballos a una distancia prudencial, con las manos cerca de las pistolas enfundadas. «Señorita Thorne», dijo Thomas con voz más bravucona que segura, «el sheriff nos ha enviado a ver si está usted bien». «Como podéis ver, estoy perfectamente bien», respondió Mary sin detener su trabajo. Los jóvenes intercambiaron miradas, claramente inquietos por su actitud tranquila. Sus ojos no dejaban de mirar a Nash Doitzo, que seguía colocando piedras como si ellos no estuvieran allí. «Señora, parece que no entendéis la situación», dijo James. «Ese indio es peligroso. Tienes que echarlo de aquí». Mary se enderezó y se limpió el barro de las manos. Aunque era casi 30 centímetros más baja que cualquiera de los jóvenes, su voz sonaba autoritaria. «Esta es mi tierra, señor Wilson. El señor Nash Doitzo está aquí por invitación mía». Thomas apretó la mano que empuñaba la pistola. «Señorita Thorne, no podemos permitir...» «No pueden permitirlo». Mary dio un paso adelante, interponiéndose entre Nash Doitzo y los visitantes. «No recuerdo haberte pedido permiso». Nash Doitzo había dejado de trabajar y su enorme cuerpo se tensó mientras observaba el enfrentamiento. Thomas se dio en cuenta y sacó la pistola a medias de la funda. «Dile a tu salvaje que se retire», advirtió. «La única amenaza que veo es usted», respondió Mary con serenidad. «Ahora, por favor, salga de mi propiedad». El enfrentamiento se prolongó durante varios segundos antes de que James tirara del brazo de su amigo. «Vamos, Tom. El sheriff dijo que no provocáramos nada». Thomas volvió a enfundar la pistola a regañadientes. «Esto no ha terminado», gritó mientras daban media vuelta con los caballos. «El pueblo no va a tolerar esto». Cuando desaparecieron tras la colina, las piernas de Mary finalmente cedieron. Se derrumbó en el suelo, temblando. «Te has portado muy bien», dijo Nash Doitzo en voz baja, arrodillándose a su lado. «Estaba aterrorizada», admitió ella. «El valor no es la ausencia de miedo», respondió él. «Es actuar a pesar del miedo». La ayudó a ponerse en pie, envolviendo su mano con la suya. «Seguiremos adelante», dijo. «Ahora construiremos muros más fuertes». Mary asintió, comprendiendo que se refería a algo más que a la estructura física que se alzaba sobre la tierra roja. Las paredes de la nueva casa de Mary se levantaron rápidamente durante los días siguientes. Nash Doitzo llegaba al amanecer y trabajaba hasta el anochecer, transformando con su fuerza y habilidad el montón de piedras en robustas paredes. Mary aprendió rápido, y sus pequeñas manos se volvieron expertas en rellenar los huecos del mortero y colocar las piedras más pequeñas donde era necesario. Una tarde, mientras la puesta de sol teñía de carmesí las paredes del cañón, se sentaron junto al fuego que Mary había encendido para cocinar. Ella removía una olla de frijoles, mientras Nash Doitzo tallaba un trozo de madera con su cuchillo, con movimientos sorprendentemente delicados para sus grandes manos. «¿Qué es eso?», preguntó Mary, señalando con la cabeza un utensilio de piedra lisa que él había utilizado antes. «Metate», respondió él, «para moler maíz». Hizo una demostración, colocando un puñado de granos de maíz secos en
la superficie cóncava de la piedra y luego utilizando una piedra más pequeña para aplastarlos, reduciendo los granos a harina gruesa. Mi madre tenía algo parecido, dijo Mary, aceptando un puñado de maíz molido, aunque el suyo era de metal. La piedra es mejor, explicó Nashdoitso. Le da sabor, fuerza. Mary añadió el maíz a su olla. ¿Me enseñarías más? ¿Cómo preparas la comida? Algo cambió en su expresión, quizá sorpresa porque ella quisiera aprender sus costumbres. Mañana, accedió. Traeré más. Comieron en agradable silencio mientras las estrellas aparecían en el cielo. Finalmente, Mary reunió el valor para hacer la pregunta que le rondaba la cabeza desde que empezaron a trabajar juntos. ¿La escuela misionera que mencionaste es allí donde aprendiste inglés? Nashdoitso asintió con la cabeza y su expresión se ensombreció. 2 años. Los misioneros se llevaban a los niños apaches. Les cortaban el pelo. Les cambiaban el nombre. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se cerraron ligeramente. Me llamaban Joseph. Eso es terrible, dijo Mary en voz baja. Yo huí 2 veces. La segunda vez me dejaron marchar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Demasiados problemas, dijeron. ¿Cuántos años tenías? 12 veranos. La miró directamente. La edad suficiente para recordar quién era. Mary asintió, comprendiendo el significado. ¿Y después? ¿Volviste con tu pueblo? Sí. Me convertí en guerrero. Luché contra los soldados. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando si continuar. Tenía esposa, un hijo. Mary no pasó por alto el tiempo verbal. ¿Qué les pasó? El dolor se reflejó en su rostro. Enfermedad. La enfermedad del hombre blanco. La viruela. Apartó la mirada. Hace 3 inviernos. Lo siento mucho, susurró Mary. Nashdoitso se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Y tú, tu familia? Mary le contó que había perdido a sus padres a causa de la gripe y que una familia de misioneros la había acogido, pero luego la habían abandonado. Le explicó que había trabajado como lavandera y que había ahorrado hasta el último centavo para poder reclamar su propiedad. Decían que era demasiado pequeña, le confió, expresando el dolor que la había impulsado. Toda mi vida, demasiado pequeña para trabajar de verdad, demasiado pequeña para casarme, demasiado pequeña para importar. Quería demostrarles que se equivocaban. El tamaño no es sinónimo de fuerza, observó Nashdoitso. El coyote es más pequeño que el lobo, pero sobrevive mejor. Mary sonrió ante la comparación. ¿Así es como me ves? Como un coyote. El coyote es inteligente. Se adapta, dijo él mirándola a los ojos a través del fuego. Sobrevive. Nashdoitso sacó un pequeño libro de su mochila, una sorpresa que hizo que Mary abriera los ojos como platos. ¿Sabes leer?, preguntó ella. Algunas palabras, admitió él. Me enseñaron los misioneros. Le entregó el libro, una Biblia gastada. ¿Sabes leer? Sí, aunque solo tengo un libro. Mary le mostró la copia gastada de Robinson Crusoe que había llevado consigo al oeste. Trata sobre un hombre solo en una isla que construye una vida desde cero. Como tú, observó Nashdoitso. Como nosotros, tal vez, respondió Mary en voz baja. Cuando la oscuridad los envolvió por completo, Mary leyó en voz alta su libro, deteniéndose de vez en cuando para explicar las palabras que Nashdoitso no conocía. A cambio, él le enseñó palabras apaches para referirse a las estrellas, las montañas y los animales que compartían su territorio. 2 personas de mundos diferentes, compartiendo idiomas bajo el vasto cielo del desierto. La casa que tomaba forma a su lado estaba construida con piedra y madera, pero entre ellos se estaba construyendo algo más, un puente que salvaba diferencias que parecían insuperables. Cuando Nashdoitso se levantó para marcharse,
Mary le entregó su libro. «Para practicar», dijo. «Hasta mañana». Él lo aceptó con cuidado, como si sostuviera algo precioso. «Hasta mañana», respondió. Después de que él desapareciera en la oscuridad, Mary se sentó sola junto al fuego moribundo. Por primera vez desde su llegada al Cañón Rojo, sintió que el peso del aislamiento se levantaba de sus hombros. En su lugar creció algo inesperado, esperanza, frágil como una semilla, pero igual de decidida a prosperar. Las paredes de la casa estaban casi terminadas, pero el techo seguía sin acabar, cuando nubes oscuras comenzaron a acumularse sobre las montañas occidentales. Nash Doitzo observó el horizonte con preocupación. «Se avecina una tormenta fuerte», advirtió. «El agua subirá en el cañón». Messi miró el lecho del río, normalmente seco. «Lleva vacío desde que llegué. La lluvia del desierto es diferente, llega rápido, llena el cañón rápidamente. Trabajaron para cubrir la parte superior abierta con lonas y las aseguraron con piedras. El viento se intensificó, trayendo el olor de la lluvia». Mary nunca había visto el cielo tornarse de un color gris verdoso tan peculiar. «Debemos ir a un terreno más alto», insistió Nash Doitzo cuando cayeron las primeras gotas fuertes. Mary dudó, mirando hacia su antiguo refugio. «La colcha de mi madre. No hay tiempo», repitió él con urgencia. La decisión se tomó por ellos cuando el cielo se abrió. La lluvia cayó a cántaros, convirtiendo al instante la tierra roja en barro resbaladizo. Mary nunca había visto un diluvio así. Se dirigieron hacia la cresta, luchando contra el viento que amenazaba con derribarla. Un tremendo trueno golpeó un enebro cercano, partiéndolo por la mitad. La onda expansiva derribó a Mary de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, Nash Doitzo la levantó del suelo. «Puedo caminar», protestó ella. «Demasiado lento», respondió él, y ella no pudo discutir. Sus largas zancadas los llevaron rápidamente hacia arriba. Llegaron a una hendidura en la cresta, una cueva poco profunda. Afuera, la tormenta había convertido el día en crepúsculo. Mary miró con horror cómo el cauce seco se convertía en un río embravecido. El agua se arremolinaba alrededor de su antiguo refugio, que ya se estaba derrumbando. «Mis cosas», susurró. «Las cosas se pueden reemplazar», dijo Nash Doitzo en voz baja. «La vida no». El agua subía, amenazando los cimientos de su nueva casa. «¿Aguantará?», preguntó Mary con ansiedad. «Los cimientos son buenos, las paredes son fuertes, pero depende de cuánto tiempo permanezca el agua». Al caer la noche, Mary comenzó a temblar violentamente, con la ropa empapada. Nash Doitzo se quitó el chaleco de cuero y se lo puso sobre los hombros. Le cubría todo el cuerpo, pero el calor de su cuerpo era bienvenido. «¿Y tú?», preguntó ella. «Estoy acostumbrado a los elementos», respondió él. La temperatura bajó aún más. A pesar del chaleco, a Mary le castañeteaban los dientes sin control. «Hay que quitarse la ropa mojada», dijo Nash Doitzo con naturalidad, «o tendrás fiebre». Mary abrió mucho los ojos. «No puedo, no miraré», prometió él, dándole la espalda. Le entregó una piel de ciervo seca que llevaba en la mochila. La practicidad se impuso a la modestia. Mary se quitó rápidamente la ropa empapada y se envolvió en la suave piel de ciervo. Olía a humo y pino. Nash Doitzo encendió un pequeño fuego con la poca leña seca que encontró. Las escasas llamas proporcionaban más luz que calor. «Sigue haciendo frío», observó, viéndola acurrucarse más. Se acercó a ella y le rodeó los hombros con un brazo con cuidado. El calor de su cuerpo era como una estufa en una noche de invierno, y Mary se apoyó en él. «El calor corporal previene los resfriados», explicó él con voz neutra. «Sí», asintió Mary en voz baja. «Práctico». A medida que sus temblores remitían, Mary se volvió muy consciente de la fuerza de él y del ritmo constante de los latidos de su corazón contra su oído. «Gracias»,
murmuró, vencida por el sueño. Por salvarme. Mientras el sueño la vencía, sintió la suave presión de su barbilla, descansando brevemente sobre su cabeza, y oyó unas palabras en apache que no entendió, pero cuyo significado, de alguna manera, intuyó. La mañana amaneció clara y brillante, después de la tormenta. Mary se despertó todavía envuelta en la piel de ciervo, desorientada por un momento, hasta que recordó los acontecimientos del día anterior. Nashdoitso ya estaba despierto, de pie a la entrada de la cueva, observando los estragos que había causado la tormenta. «¿Qué tal?», preguntó Mary, uniéndose a él. «El agua ha bajado», respondió él. «Tu casa sigue en pie». Se sintió invadida por el alivio al ver que tenía razón. Aunque su antiguo refugio era un montón de escombros, los nuevos muros de piedra habían resistido la crecida repentina. La lona que lo cubría se había desgarrado parcialmente, pero la estructura parecía sólida. Juntos descendieron por la cresta, avanzando con cuidado entre el barro y los escombros. El paisaje se había transformado durante la noche. Se habían formado nuevos barrancos donde antes no había ninguno. Se habían desplazado rocas y se habían arrancado árboles. Cerca del refugio en ruinas, Nashdoitso encontró el baúl de Mary, milagrosamente intacto, aunque salpicado de barro. Dentro, su vestido de repuesto y la ropa interior estaban húmedos, pero se podían usar. Llevó el baúl a la nueva casa y lo colocó dentro de las paredes de piedra antes de retirarse para dejarla cambiar con privacidad. Cuando Mary salió, Nashdoitso estaba arrodillado junto al enebro partido que había sido alcanzado por un rayo. «Es una buena señal», dijo pasando la mano por la madera carbonizada. «El árbol del rayo tiene poder. Formará parte de tu casa. Será la viga central». Pasaron la mañana recogiendo lo que pudieron. Al mediodía, habían despejado los escombros lo suficiente como para reanudar el trabajo en la casa. Mientras trabajaban, Mary notó que Nashdoitso miraba con frecuencia hacia la cresta occidental. Siguiendo su mirada, finalmente vio lo que había captado su atención: una sola pluma de águila clavada en el barro, cerca de donde había estado el antiguo sendero. «¿Qué es?», preguntó. «Un mensaje», respondió él. «Otro apache nos observa». Las manos de Mary se detuvieron. «¿Amigo o enemigo?» «Amigo. Para mí». Su expresión seguía siendo cautelosa. «No estoy seguro de ti». Como si hubieran sido convocados por su conversación, una figura apareció en la cresta. Otro apache, más joven que Nashdoitso, pero con el mismo porte orgulloso. No llevaba armas visibles, pero se movía con la cautela de alguien preparado para los problemas. Nashdoitso levantó una mano en señal de saludo. Tras un momento de vacilación, el visitante descendió hacia ellos. «Nachtu», dijo Nashdoitso a modo de presentación, «el hijo de mi primo». El joven asintió secamente a Mary, evaluándola con evidente recelo, antes de volverse para hablar rápidamente con Nashdoitso, en apache. Su conversación fue intensa, con Nachtu gesticulando ocasionalmente hacia el pueblo y luego hacia Mary. Finalmente, Nashdoitso se volvió hacia ella. «Natu trae noticias», dijo con gravedad. «Los hombres del pueblo se están reuniendo. Hablan de expulsarme». Su mirada era firme. «Hablan de castigaros». Mary sintió un nudo en el estómago. «¿Cuándo?» «Aún no lo han decidido, pero pronto». Natu volvió a hablar con tono urgente. «Dice que debo volver con los nuestros», tradujo Nashdoitso. «El Consejo Tribal ha prohibido el contacto con los blancos. Los que desobedezcan no podrán volver». La implicación era clara. Al ayudar a Mary, Nashdoitso se arriesgaba a ser rechazado por su propio pueblo. «Deberías irte», dijo Mary, con voz débil pero firme. «No quiero que pierdas tu lugar entre los tuyos». Nashdoitso la miró a la cara. «¿Y tú?».
¿Quién te protegerá de los hombres del pueblo? Me las arreglaré, insistió ella, aunque la incertidumbre la carcomía. Siempre lo he hecho. Natú volvió a hablar con más énfasis. Te ofrece un trato, dijo Nashdoitso. Te ayudará a terminar la casa. 2 días de trabajo con 3 manos en lugar de 2. Después debo volver al consejo. Mary lo pensó. ¿Tendrás problemas por quedarte 2 días más? Sí, admitió Nashdoitso. Pero prometí construir una casa sólida. Los apaches cumplen sus promesas. Nató parecía profundamente descontento con esta resolución, pero tras otro acalorado intercambio, se quitó el chaleco de cuero y señaló el techo a medio terminar. «Él ayudará», confirmó Nashdoitso, pero su corazón está turbado. Mientras reanudaban el trabajo, Mary se fijó en que Natú tocaba de vez en cuando un objeto atado a su cinturón, una pequeña bolsa decorada con intrincados abalorios. «Es un paquete de medicinas», explicó Nashdoitso más tarde. «Protección contra los espíritus malignos». Quedó sin decir la implicación de que Natú sentía que necesitaba esa protección en su presencia. Esa noche, mientras Natú acampaba a cierta distancia de la casa, Mary observó a Nashdoitso mirando fijamente el fuego. «Serás exiliado si te quedas», le dijo en voz baja. «No es la primera vez que vivo entre 2 mundos», respondió él. «Pero la decisión debe tomarse pronto». Sus ojos se encontraron a través de las llamas, y Mary vio en ellos el mismo conflicto que sentía en su propio corazón. El deber luchando contra el deseo, la seguridad contra el riesgo, el camino conocido contra el desconocido. El segundo día, de ayuda de Natú, se lograron avances notables. La estructura del techo estaba casi terminada, construida con madera recuperada, y el enebro, fulminado por un rayo, que Nashdoitso insistía en que traería protección. A pesar de su reticencia inicial, Natú demostró ser un trabajador hábil, con manos jóvenes, rápidas y seguras. Mary estaba colocando el último marco de la ventana cuando Natú se tensó de repente y giró la cabeza hacia el camino que venía del pueblo. Un momento después, Nashdoitso dejó caer sus herramientas. «Vienen jinetes», dijo en voz baja. «Muchos». Mary se protegió los ojos del sol del mediodía. En lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de jinetes, al menos media docena. «Llévate a Natú y marchaos», instó a Nashdoitso. «Vienen a por ti». Él negó con la cabeza con firmeza. «Me quedo». Natú habló rápidamente, en apache, claramente a favor de la retirada, pero Nashdoitso se mantuvo impasible. Tras una acalorada discusión, Natú desapareció entre la maleza con una última mirada de advertencia a Mary. A medida que los jinetes se acercaban, Mary reconoció al sheriff Mason a la cabeza, con su placa brillando al sol. Detrás de él cabalgaban 5 hombres, entre ellos Thomas Mason y James Wilson, todos armados con rifles. «Quédate detrás de mí», ordenó Nashdoitso, colocándose entre Mary y la amenaza que se acercaba. «No», replicó Mary, dando un paso adelante para situarse junto a él. «Esta es mi tierra. Yo les haré frente primero». Los jinetes detuvieron sus caballos a 20 metros de la casa. El sheriff Mason apoyó la mano en la funda de su pistola mientras observaba la estructura casi terminada. «Señorita Thorne», llamó ignorando por completo a Nashdoitso. «Hemos venido a hablar». «Ha traído mucho armamento para una conversación, sheriff», respondió Mary con serenidad. Mason entrecerró los ojos. «Hemos venido a por el salvaje. Tiene que marcharse de aquí, hoy mismo. El señor Nashdoitso está aquí por invitación mía, ayudándome a construir mi casa. Eso se va a acabar ahora mismo», declaró Mason con tono seco. «Hemos recibido informes de villanos, ganado robado en Palmer's Creek. Hay señales de apaches por todas partes». «Eso es mentira», dijo Mary con voz firme, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. «Nashdoitso ha estado aquí todos los días durante semanas».
Los indios son indios, espetó Thomas Mason, apretando con fuerza el rifle. Todos son ladrones y asesinos. Nash Doitso permaneció impasible, aunque Mary percibió su tensión en el ligero cambio de peso, listo para moverse a la primera señal de peligro. «Si lo queréis», declaró Mary colocándose delante de Nash Doitso, «tendréis que llevarme también a mí». El rostro del sheriff Mason se endureció. «Chica, estás poniendo a prueba mi paciencia. ¡Apártate!». «Esta es mi propiedad, sheriff. No tienes autoridad aquí sin una causa justificada». «Tengo muchas causas», espetó Mason, dirigiéndose por fin directamente a Nash Doitso. «Tenéis una hora para largaros, indio. Después volveremos y no seremos tan educados». Una voz llamó desde el sendero detrás de ellos. «John Mason, ¿qué demonios estás haciendo?». Todas las cabezas se volvieron para ver a la señora Abernathy acercándose en un pequeño carruaje, con expresión furiosa. «¡Catherine!», saludó el sheriff con rigidez. «Esto no te incumbe. Amenazar a personas inocentes en su propia tierra sí me incumbe», replicó ella, deteniendo el carruaje. «Especialmente cuando lanzas acusaciones falsas». Metió la mano en el bolso y sacó un papel doblado. «Vengo del rancho Palmer. Ese ganado no fue robado, se escapó durante la tormenta. Evan Palmer firmó esta declaración él mismo. Ya han reunido a la mayor parte del rebaño». El sheriff Mason apretó la mandíbula. «Eso no cambia el hecho de que este apache no tiene nada que hacer aquí. Tiene todo el derecho a estar aquí si la señorita Thorne lo invita», replicó la señora Abernathy. «¿O es que has olvidado que mi difunto marido redactó los estatutos de la ciudad específicamente para permitir el comercio pacífico y la cooperación con los pueblos nativos?» El rostro de Mason se sonrojó de ira. «Los tiempos han cambiado, Catherine». «La ley no», respondió ella con firmeza. «Ahora, a menos que quieras que lleve este asunto ante el gobernador territorial, quien, te recuerdo, fue invitado a cenar en mi casa el mes pasado, te sugiero que tú y tu grupo os retiréis». Se produjo un tenso silencio. Mary contuvo la respiración, muy consciente de la sólida presencia de Nash Doitso detrás de ella y de los hombres armados cuyos dedos aún se cernían sobre los gatillos. Finalmente el sheriff Mason asintió con la cabeza a regañadientes. «Nos vamos, por ahora». Su fría mirada se fijó en Nash Doitso. «Pero esto no ha terminado». Mientras los jinetes daban la vuelta a sus caballos, Thomas Mason gritó: «Ten cuidado, muñequita. Quien se acuesta con perros amanece con pulgas o algo peor». Solo cuando el polvo de su partida se hubo asentado, Mary se dio cuenta de que estaba temblando. La señora Abernathy bajó de su carruaje con una agilidad sorprendente para su edad. «Gracias», dijo Mary con voz temblorosa. «No entiendo por qué nos han ayudado». «Llevo 50 años viviendo en este territorio», respondió la señora Abernathy. «He visto demasiado odio basado en el miedo y la ignorancia». Miró a Nash Doitso con franca curiosidad. «Además, cualquiera que construya una casa tan bonita merece respeto, sin importar su origen». Nash Doitso inclinó ligeramente la cabeza. «Volverán», dijo Mary en voz baja. «Sí», asintió la señora Abernathy. «John Mason no acepta la derrota con elegancia, pero habéis ganado tiempo». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Sea lo que estéis planeando, os sugiero que no esperéis demasiado». Después de que se marchara, Nato salió de su escondite con expresión sombría y le habló con urgencia a Nash Doitso. «Dice que debemos terminar hoy», tradujo Nash Doitso. «Mañana habrá más peligro». Mary asintió, con la decisión tomada tras el enfrentamiento. «Entonces, trabajaremos hasta que anochezca». Mientras volvían a sus tareas con renovado en propósito, Mary sorprendió a Nash Doitso mirándola con una expresión que no lograba descifrar. Respeto, sin duda, pero algo más, algo que le aceleraba el corazón a pesar del miedo persistente.
Trabajaron con una intensidad desesperada hasta que la oscuridad les obligó a detenerse. Al amanecer, reanudaron la tarea, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Las vigas del techo estaban en su sitio, con el enebro fulminado por un rayo, formando el soporte central, pero aún tenían que añadir la cubierta de tierra y arcilla que las protegería de la lluvia. «No hay suficientes manos», observó Nashdoitso con severidad. «Necesitamos más ayuda». Como si fuera una respuesta, apareció una carreta en el camino, no desde la dirección del pueblo, sino desde las granjas dispersas al norte. Mary reconoció a Ethan Miller, cuya familia cultivaba 20 acres de tierra ganada con esfuerzo a 5 millas de distancia. «Señorita Thorne», la llamó, deteniendo su tiro. «La señora Abernathy nos ha dicho que necesitaban ayuda con una construcción». Detrás de él venía otro carro que transportaba a los hermanos Cooper, hombres taciturnos que rara vez venían al pueblo, pero que eran conocidos por sus habilidades como carpinteros. Un tercer carro traía a la familia Williams, incluidos sus gemelos adolescentes, que inmediatamente comenzaron a descargar herramientas. Mary se quedó sin palabras al llegar más vecinos, personas que nunca le habían mostrado amabilidad y que ahora le ofrecían sus manos y sus habilidades. Aún más sorprendente era su aceptación natural de Nashdoitso, a quien saludaban con un gesto de reconocimiento, sino con amistad. «La señora Abernathy dice que estás construyendo bien», comentó el viejo Cooper, inspeccionando los muros de piedra. «Un trabajo sólido, mejor que el de la mayoría de los blancos». A media mañana, una docena de personas estaban trabajando. Las mujeres habían traído comida que extendieron sobre mesas improvisadas. Los niños corrían entre sus pies, encargados de llevar agua o traer herramientas más pequeñas. «Cuidado con la cresta», advirtió Ethan Miller en voz baja. «Los hombres del sheriff llevan patrullando desde el amanecer». Efectivamente, de vez en cuando se veían siluetas de jinetes recortadas contra el cielo, manteniendo la distancia, pero sin pasar desapercibidos. El trabajo avanzaba a un ritmo notable, lo que a Mary, Nashdoitso y Natou les habría llevado varios días más. Se logró en cuestión de horas. A media tarde, el techo estaba terminado. La puerta colgada con bisagras de cuero y la única ventana provista de papel aceitado. Cuando el sol comenzó a descender, Nashdoitso se acercó a Mary, que estaba admirando la casa casi terminada. «Queda una cosa», dijo en voz baja, sosteniendo una piedra plana del tamaño de un plato. «La piedra del umbral». Se arrodilló en la puerta y retiró con cuidado la piedra provisional que había marcado la entrada. En su lugar, colocó la nueva piedra en un lecho de mortero de arcilla húmeda. «Según la costumbre de mi pueblo», explicó, «los que construyen dejan su marca en el umbral, para protección, para recordar». Presionó la palma de la mano contra la arcilla húmeda junto a la piedra, dejando una huella perfecta de su gran mano. Luego miró a Mary, con una pregunta en los ojos. Ella lo entendió. Se arrodilló a su lado y presionó su mano mucho más pequeña contra la arcilla del lado opuesto. Sus huellas, tan diferentes en tamaño pero con el mismo propósito, protegerían la entrada mientras la casa permaneciera en pie. Un murmullo de aprobación recorrió a los vecinos reunidos, muchos de los cuales habían dejado de trabajar para observar. Al caer la tarde, se completaron las últimas tareas. Los vecinos comenzaron a cargar sus carros, dejando atrás regalos, una mecedora, platos de hojalata, una pequeña estufa de hierro fundido. «Deberíamos celebrarlo como es debido», sugirió Ethan Miller. «La primera casa nueva construida en esta zona este año merece una bendición». Para sorpresa de Mary, los vecinos estuvieron de acuerdo y, al caer la noche, colocaron linternas alrededor de la propiedad. Alguien sacó un violín y pronto la música llenó el aire. Natou había desaparecido con la llegada de tantos blancos,
Pero Nash Doitzo se quedó, un poco apartado de la fiesta, pero sin duda parte de lo que se había logrado. Cuando la mayoría de los vecinos se habían marchado, Nash Doitzo se acercó a Mary en la puerta de su nueva casa. De una bolsa que llevaba en la cintura, sacó una bolsita con lo que parecía harina de maíz mezclada con hierbas. Una bendición, Apache, explicó, para la nueva vivienda. En silencio esparció la mezcla por el umbral, murmurando palabras en su lengua materna. Aunque Mary no entendía el idioma, sintió su poder, una plegaria, una protección, una promesa. Cuando terminó, se quedaron en silencio, mirando la casa que parecía imposible solo unas semanas antes. «Es preciosa», susurró Mary. «Sí», asintió Nash Doitzo, pero no estaba mirando la casa. El amanecer encontró a Mary de pie en la puerta de su nuevo hogar, maravillándose de las sólidas paredes y el techo firme. Después de meses de refugios precarios, la casa parecía un lujo imposible. El sonido de unos pasos que se acercaban llamó su atención. Nash Doitzo apareció por la esquina, llevando su caballo pintado, ahora cargado con sus pertenencias. Su expresión era solemne, su propósito claro. «¿Te vas?», dijo Mary, con voz cuidadosamente neutra a pesar del repentino vacío en su pecho. Él asintió. «Debo hablar con el consejo tribal, explicar mis acciones». «¿Te castigarán?», preguntó ella. Quizás su mirada recorrió la casa terminada. «Vale la pena correr el riesgo». Mary salió al patio, muy consciente de que una vez que él se marchara, todo cambiaría. La casa permanecería, pero ¿duraría la conexión que habían forjado durante su construcción? «Nunca podré pagarte», comenzó a decir. «No hay deuda entre nosotros», la interrumpió Nash Doitzo. «Construí porque elegí construir», se hizo el silencio entre ellos. Finalmente, metió la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón y sacó un pequeño objeto que reflejaba la luz de la mañana. «Para ti», dijo, extendiendo la mano. En su palma había un anillo de plata con una pequeña piedra turquesa, engastada en el aro. Mary lo miró fijamente, incapaz de hablar. «Era de mi esposa», explicó él. «Lo he guardado desde que se fue al mundo de los espíritus». «No puedo aceptarlo», susurró Mary. «Es demasiado valioso». «Debes hacerlo», insistió él. «Es la costumbre apache. Las cosas importantes deben continuar su viaje». Con dedos temblorosos, Mary tomó el anillo. Le pareció increíblemente pesado para ser un objeto tan pequeño, cargado de historia y significado. Nash Doitzo la observó mientras se lo deslizaba en el dedo, donde encajaba como si estuviera hecho para ella. «Volveré», dijo con voz baja y segura. «Dentro de 7 días. Si llevas el anillo, sabré tu respuesta». «¿Mi respuesta?», repitió Mary confundida. «¿A qué pregunta?». El rostro normalmente impasible de Nash Doitzo se suavizó. «Es difícil trabajar solo en la tierra. El invierno llega pronto. Necesitas ayuda». «¿Te estás ofreciendo a trabajar para mí?», preguntó Mary sin entenderlo todavía. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No trabajar para ti, trabajar contigo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Mi pueblo tiene sus costumbres matrimoniales. El tuyo tiene papeles. ¿Qué camino elegirías?». Mary contuvo el aliento al comprender lo que quería decir. «Me estás pidiendo que me case contigo». «Sí», sin vacilar, sin dudar, solo la simple verdad. «Pero...» La mente de Mary se aceleró. «El pueblo nunca lo aceptaría. Tu pueblo ha prohibido el contacto con los blancos. Seríamos unos parias para ambos». «Yo ya lo soy», respondió encogiéndose de hombros. «Tú también». La brutal honestidad de sus palabras impactó a Mary. Era cierto. Nunca había sido aceptada por los habitantes del pueblo. Siempre la habían juzgado por ser demasiado pequeña, demasiado diferente. «Sería peligroso», dijo en voz baja. «La
Vida es peligrosa, replicó él. Juntos estamos más seguros que separados. Mary lo miró, a este hombre que la superaba en estatura, pero que nunca la había hecho sentir pequeña en lo que realmente importaba. Necesito tiempo para pensarlo, dijo ella finalmente. Nashdoitso asintió. 7 días. Volveré cuando se ponga el sol del 7º día. Montó en su caballo con fluida elegancia. Si el anillo está en tu dedo, me quedaré. Si no, volveré con mi pueblo. No habrá rencor en ningún caso. ¿Y si llevo el anillo?, preguntó Mary. ¿Entonces qué? Entonces construiremos una vida como construimos una casa, piedra a piedra, lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas. Giró su caballo hacia las montañas occidentales, pero se detuvo para mirarla. Mujer pequeña, con un corazón fuerte, dijo, utilizando su nombre en apache por primera vez. Piénsalo bien. Mary permaneció en la puerta mucho tiempo después de que él desapareciera de su vista, con el anillo de plata reflejando la luz de la mañana, su peso desconocido, pero de alguna manera adecuado en su dedo. 7 días para decidir el rumbo de su vida. 7 días para elegir entre la independencia solitaria y una unión que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre el orden natural de las cosas. Pasaron 3 días y Mary seguía dándole vueltas a la propuesta de Nashdoitso. El anillo de plata seguía en su dedo, reflejando la luz mientras trabajaba. Cada vez que pensaba en quitárselo, algo la detenía, no solo la belleza de la pieza, sino lo que representaba, una elección, una posibilidad, un futuro que nunca había imaginado. Al 4º día, Mary enganchó su mula al carro y partió hacia Red Canyon. Necesitabas respuestas a las preguntas que te mantenían despierta por las noches. El pueblo parecía inusualmente tranquilo mientras avanzabas por la calle principal. La gente se detenía para mirar, y las conversaciones se interrumpían a tu paso. Mary mantenía la cabeza alta, con el anillo deliberadamente visible en su mano. Ataste la mula fuera de la tienda general, pero la pasaste de largo y te dirigiste a la pequeña iglesia blanca. El reverendo Collins estaba barriendo los escalones cuando se acercó. «Señorita Thorne», la saludó. «No la hemos visto en los servicios religiosos». «He estado ocupada construyendo una casa, reverendo», respondió Mary. «Pero hoy he venido con una pregunta». La sonrisa del ministro se desvaneció al ver el anillo de plata. «Parece trabajo indio». «Lo es», confirmó Mary. «Apache, concretamente». Collins dejó a un lado la escoba. «Quizá deberíamos hablar dentro». En el interior de la iglesia, Mary se sentó en un banco delantero, mientras el reverendo se sentaba en el borde del púlpito. «Tengo entendido que has permitido que un apache te ayude con tu granja», comenzó él. «Me construyó una casa cuando nadie más quería ayudarme», le corrigió Mary. «Y ahora me ha pedido que me case con él». El reverendo arqueó las cejas. «¿Seguro que no estás pensando en eso?» «Sí», respondió Mary con sencillez. «Y quiero saber si estarías dispuesto a oficiar la ceremonia». Collins pareció como si le hubieran dado un golpe. «Señorita Thorne, esa unión es antinatural, contraria al plan de Dios para las razas». «¿En qué parte de las Escrituras dice eso?», lo desafió Mary. «Se sobreentiende», balbuceó el reverendo. «El orden natural. He leído la Biblia de principio a fin, reverendo. No recuerdo que Jesús especificara qué razas podían casarse». Collins se levantó, claramente alterado. «No voy a debatir teología contigo. Ese matrimonio sería legal según la ley territorial, pero no lo santificaré ante Dios». Mary también se puso de pie. «Al menos, gracias por tu honestidad. Afuera...» Mary parpadeó ante la brillante luz del sol, tratando de controlar su decepción. Caminaba hacia la tienda cuando la señora Abernathy la llamó desde el otro lado de la calle. «Señorita Thorne, un momento, por favor».
La anciana se acercó, observando con ojos astutos la expresión de Mary. «Veo que has hablado con nuestro buen reverendo». «Las noticias vuelan», comentó Mary. «En un pueblo tan pequeño como la pólvora». La señora Abernathy señaló hacia su casa. «Ven a tomar el té. Tenemos que hablar». En el salón de la señora Abernathy, Mary se encontró estudiando un certificado de matrimonio enmarcado en la pared. «Mi marido y yo», explicó la señora Abernathy. «Hace 46 años, Herbert fue el fundador de Red Canyon. No sabía que llevabas aquí desde el principio, antes del principio. Cuando llegamos, esto todavía era territorio apache. Herbert aprendió su idioma y comerciaba con ellos de forma justa». Le sirvió té a Mary. «Me ha llamado la atención tu anillo. Es de muy buena factura». Mary lo tocó con timidez. «Era de su esposa. Murió de viruela. Y ahora te ha pedido que seas su nueva esposa». El reverendo se negó a casarnos. «Claro que sí. Es un estúpido intolerante». La señora Abernathy dio un sorbo a su té. «Pero para casarse no hace falta un reverendo. Basta con un juez de paz o la viuda del fundador de un pueblo con la autorización pertinente». Mary la miró fijamente. «¿Usted podría oficiar la ceremonia?» Herbert insistió en que yo fuera su representante cuando él no estuviera. La autorización nunca se revocó. Dejó la taza sobre la mesa. «Sería un honor para mí oficiar la ceremonia, si esa es vuestra decisión». «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó Mary. «Porque hace 40 años tomé una decisión similar. Mi Herbert no era apache, pero era mitad cherokee. La gente buena de St. Louis me repudió». Sus ojos se clavaron en los de Mary. «Nunca me he arrepentido ni un solo día». Mientras Mary conducía hacia casa, el anillo de plata le parecía más ligero en el dedo y su camino más claro. Descubrió que Nashdoitso había construido un corral resistente junto a la casa durante su ausencia, una señal esperanzadora de sus intenciones. Tocó el anillo con la decisión tomada. No era solo un matrimonio de conveniencia, sino una elección por un futuro compartido. Piedras y madera, sí, pero también algo mucho más precioso. Al 7º día, Nashdoitso regresó como había prometido. Mary estaba de pie en la puerta de su casa, ahora su hogar, con el anillo de plata brillando en su dedo. No hicieron falta palabras. Su decisión estaba clara en sus ojos. «Mañana», dijo él simplemente, «al amanecer, a la manera apache». Mary asintió. «Y después iremos al pueblo, a la manera blanca». Algo parecido al asombro cruzó sus rasgos normalmente estoicos. «De ambas maneras. Quiero que nuestro matrimonio se mantenga en ambos mundos», explicó Mary. «La señora Abernathy oficiará la ceremonia legal. Esa noche hablaron de asuntos prácticos. Cómo ampliarían el jardín, añadirían un cobertizo para el almacenamiento invernal y reforzarían el corral para los caballos que Nashdoitso planeaba adquirir. Detrás de estas discusiones mundanas se escondía una corriente más profunda de expectación, de vidas a punto de entrelazarse irrevocablemente. Antes del amanecer, Nahtu llegó inesperadamente. Su presencia fue una sorpresa para Mary. Aunque estaba claramente incómodo, llevaba un gran paquete envuelto en piel. «Viene como testigo», explicó Nashdoitso. «Es importante en los matrimonios apaches, valida el vínculo con la gente». Nahtu sacó del paquete una manta nupcial con un diseño que Mary nunca había visto. Los motivos tradicionales apaches se entrelazaban con símbolos que ella reconocía de su propia cultura: cruces, corazones, estrellas. «¿Lo ha hecho él?», preguntó Mary, impresionada por la artesanía. «Su madre», corrigió Nashdoitso. «Fue petición de Nahtu. Demuestra aceptación. Cuando las primeras luces tocaron el cielo oriental, subieron a una roca plana con vistas al cañón. Nahtu encendió una pequeña hoguera
y se retiró a una distancia respetuosa. Nashdoitso tomó las manos de Mary entre las suyas, enormes. Según la costumbre apache, explicó, el matrimonio es caminar por el mismo sendero, no uno delante y otro detrás, juntos. Le enseñó las palabras ceremoniales, paciente mientras ella luchaba con el idioma desconocido. Hablaron de la armonía con la tierra, el cielo y entre ellos, de la fuerza de la unidad, como piedras encajadas en un muro. Cuando terminaron las palabras rituales, Nashdoitso desenvolvió una pequeña bolsa de cuero que contenía polen sagrado. Lo esparció en círculo a su alrededor y luego sobre sus manos unidas. Ahora nos alimentamos el uno al otro, le indicó. De otra bolsa sacó unos pequeños pasteles de harina de maíz endulzados con piñones. Mary aceptó el bocado que él le puso en la boca y luego le ofreció lo mismo. El simple acto de alimentarse, símbolo de su promesa de cuidarse, mutuamente la conmovió más profundamente de lo que esperaba. Finalmente, Natú se acercó con la manta nupcial que Nashdoitso colocó sobre los hombros de ambos, uniéndolos. «Ahora somos uno a los ojos del Creador», dijo Nashdoitso en voz baja. Bajaron de la colina mientras el sol se asomaba por el horizonte, casados al estilo apache, pero con otra ceremonia aún por celebrar. El salón de la señora Abernathy se había transformado. Flores silvestres frescas adornaban todas las superficies y se habían dispuesto sillas para crear un pequeño escenario similar a una capilla. Para sorpresa de Mary, había un puñado de invitados. La familia Miller, los hermanos Cooper y varios otros colonos que habían ayudado a construir la casa. «Espero que no te importe el público», susurró la señora Abernathy. Se corrió la voz. Mary sintió una oleada de gratitud hacia estos vecinos que habían elegido la aceptación en lugar del prejuicio. Aún más sorprendente fue la aparición del reverendo Collins, que se encontraba incómodo al fondo de la sala. «No oficiará la ceremonia», explicó la señora Abernathy, siguiendo la mirada de Mary, «pero ha venido. Eso ya es algo». La ceremonia fue breve, pero digna. La señora Abernathy leyó la ley territorial sobre el matrimonio y a continuación pasó a leer la Biblia de su marido, unos pasajes sobre el amor y el compromiso que trascendían las estrechas interpretaciones del reverendo. Cuando llegó el momento de los votos, Nashdoitso sorprendió a Mary al hablar en un inglés claro y cuidadoso. «Prometo protegerte, mantenerte y respetarte. Construir una vida contigo, piedra a piedra». La voz de Mary tembló al responder. «Prometo estar a tu lado, compartir tus cargas y tus alegrías, construir nuestro hogar sobre la confianza y el respeto». La señora Abernathy sacó el certificado de matrimonio, el documento legal que protegería vuestra unión en la sociedad blanca. Mientras firmaban, Mary se sintió impresionada por el contraste entre este ritual burocrático y la profunda sencillez de la ceremonia apache al amanecer. «Por la autoridad que me ha sido conferida», proclamó la señora Abernathy, «os declaro marido y mujer». Se escuchó un aplauso vacilante entre los pocos asistentes. Varias mujeres se acercaron con pequeños obsequios, una colcha cosida a mano, conservas, paquetes de semillas para el jardín. Mientras se preparaban para marcharse, el reverendo Collins se acercó a ellos con expresión preocupada pero decidida. «Sigo sin aprobarlo», dijo con rigidez, pero Herbert Abernathy era un buen hombre que creía en el trato justo para todos. «Por el bien de su viuda, pediré a la congregación que respete vuestro matrimonio, aunque no lo celebre». No era una aceptación, pero era un comienzo. Regresaron a casa en la carreta de Mary, legalmente casados, con el certificado de matrimonio cuidadosamente guardado en el baúl de Mary. Sobre ellos, las nubes se acumulaban para una lluvia vespertina, prometiendo agua vivificante para su jardín. «Dos ceremonias», observó Nashdoitso. «Dos mundos.
Una vida, respondió Mary, buscando con su pequeña mano la de él más grande. Juntos. Pasaron 2 meses y el ritmo de la vida matrimonial se instaló en Mary y Nash Doitzo, como la manta que los había envuelto durante la ceremonia apache. El verano dio paso al otoño y su granja floreció gracias a sus esfuerzos conjuntos. El jardín, replantado tras la inundación, ahora producía verduras en abundancia. Nash Doitzo había adquirido 2 caballos, un robusto caballo castrado para arar y una yegua enérgica a la que estaba entrenando con notable paciencia. Habían ampliado el corral y construido un pequeño establo junto a él, trabajando juntos, con la fácil coordinación de quienes se entienden a la perfección. Algunos vecinos habían empezado a aceptarlos. Los Miller se pasaban de vez en cuando con leche fresca o mantequilla a cambio de verduras. El viejo Cooper trajo un cargamento de maderas secas sobrantes de otro trabajo, aunque Mary sospechaba que la había cortado expresamente para ellos. Incluso en el pueblo las actitudes estaban cambiando, aunque poco a poco. El tendero Gaines ya no le cobraba de más a Mary por los suministros, y cuando Nash Doitzo la acompañaba, había menos miradas hostiles que antes. Sin embargo, bajo esta aceptación tentativa, corría un trasfondo de hostilidad más profunda. El sheriff Mason mantenía una distancia significativa, y Thomas Mason y sus amigos hacían alarde de cruzar la calle cada vez que veían a la pareja. El reverendo Collins había cumplido su palabra de respetar su matrimonio, pero sus sermones a menudo incluían referencias veladas a uniones antinaturales, entre el orden adecuado de la sociedad. Una tarde, al caer la noche sobre el cañón, Nash Doitzo regresó de cazar con noticias inquietantes. «Hay jinetes vigilando», le dijo a Mary mientras preparaban el conejo que había cazado. 3 hombres en la cresta. No están cazando, están vigilando nuestra casa. Mary dejó de trabajar. ¿Podéis decir quiénes son? Son jóvenes, del pueblo. Su expresión era grave. Uno es el hijo del sheriff. Discutieron si debían informar de la vigilancia al sheriff Mason, pero ambos sabían que probablemente sería más perjudicial que beneficioso. En su lugar, acordaron permanecer alerta, y Nash Doitzo enseñó a Mary más cosas sobre el rastreo y la lectura de señales. 3 noches después, los despertó el sonido de caballos que se acercaban en la oscuridad. Nash Doitzo se puso inmediatamente en alerta, presionando un dedo sobre los labios de Mary mientras se deslizaba fuera de la cama. Se acercó a la ventana, una sombra silenciosa contra la oscuridad más profunda. 4 jinetes, susurró, se mantienen alejados de la casa. El corazón de Mary latía con fuerza mientras se unía a él en la ventana. A la luz de la luna, pudo distinguir figuras a caballo en el límite de su propiedad, aparentemente discutiendo entre ellos. «¿Qué están haciendo?», susurró. Antes de que Nash Doitzo pudiera responder, uno de los jinetes se separó del grupo y galopó hacia el corral. El destello de una antorcha lanzada iluminó la noche y cayó sobre la valla recién construida. Las llamas se propagaron rápidamente por la madera seca. «¡Los caballos!», gritó Mary. Nash Doitzo ya se había puesto en movimiento y cogió su rifle junto a la puerta. «¡Quédate dentro!», ordenó. Pero Mary estaba justo detrás de él, con su propia pistola, más pequeña, en la mano. Afuera, el fuego se propagaba rápidamente por la valla del corral. Dentro, los caballos relinchaban presas del pánico, con los ojos en blanco a la luz del fuego. Nash Doitzo abrió de un golpe la puerta, permitiéndoles escapar de las llamas, mientras Mary corría a por el barril de agua. Los jinetes se habían retirado a la cresta, recortados contra el cielo nocturno, mientras observaban el caos que habían provocado. Nash Doitzo levantó su rifle, apuntó al cielo y disparó un tiro de advertencia. Los jinetes se dispersaron inmediatamente y desaparecieron en la oscuridad.
Tardaron 1 hora de trabajo frenético en extinguir el fuego. Por la mañana, la mitad del corral estaba destruido y los postes carbonizados se alzaban como dedos acusadores contra el cielo del amanecer. Mientras inspeccionaba los daños, Mary encontró algo clavado en uno de los postes que no se había quemado. Un cuchillo que sujetaba una nota rudimentaria. «Vuelvan al lugar al que pertenecen», decía con letras irregulares y amenazantes. «La próxima vez no será solo Laval. No se detendrán, ¿verdad?» «No», admitió él. «El odio es muy profundo». Aquella tarde, mientras trabajaban para reconstruir el corral dañado, un jinete se acercó desde la dirección del pueblo. Mary buscó su pistola, pero Nashdoitso le detuvo la mano al reconocer el carruaje de la señora Abernathy. La anciana observó los daños con los labios apretados por la ira. «He oído lo que ha pasado», dijo sin preámbulos. «Thomas, Mason y sus amigos estaban alardeando en el salón esta mañana. El sheriff no hará nada», dijo Mary con resignación en su voz. «No es probable», asintió la señora Abernathy. «Pero otros podrían hacerlo. Los Miller, los Cooper, no aprueban las incursiones nocturnas y la destrucción de la propiedad, sin importar quién sea el propietario». Metió la mano en el bolso y sacó una pequeña pistola que le entregó a Mary. «Es de Herbert», explicó. «Guárdala cerca. Los cobardes como esos chicos suelen envalentonarse con cada éxito». Después de que la señora Abernathy se marchara, Mary y Nashdoitso se quedaron uno al lado de la otra, contemplando los daños causados en su granja. El poste quemado de la valla era un claro recordatorio de que construir una vida juntos requeriría algo más que colocar piedras y levantar madera. Exigiría vigilancia, valor y la voluntad de defender lo que habían creado. Una semana después del incendio del corral, el sheriff Mason llegó a su granja, no con sus ayudantes, sino con unos documentos. Se los entregó a Mary con una satisfacción apenas disimulada. «Están citadas a una audiencia», explicó. «Se trata de la legitimidad de su reclamación de la tierra». Mary echó un vistazo al documento y se le encogió el corazón. «¿Por qué motivos?» «La ley de colonización exige que el solicitante sea el cabeza de familia», recitó Mason con evidente satisfacción. «Ahora que te has casado, tu marido es legalmente el cabeza de familia, pero como indio no tiene derecho a presentar una reclamación». «Yo presenté esta reclamación antes de casarnos», replicó Mary. «Eso lo decidirá el juez». Mason montó en su caballo. «La vista será en Cedar Ridge, a 30 kilómetros al este. Dentro de 2 días. No lleguen tarde». Después de marcharse, Mary y Nashdoitso estudiaron juntos la citación. «Están intentando quitarnos nuestras tierras», dijo Mary, y la incredulidad dio paso a la ira. Nashdoitso tenía el rostro sombrío. «Utilizan las leyes de los blancos en nuestra contra. Entonces usaremos esas mismas leyes para defendernos», declaró Mary. Sacó la escritura de la tierra del pequeño cofre donde guardaba los documentos importantes. «La señora Abernathy sabrá qué hacer». A la mañana siguiente partieron hacia el pueblo, con la determinación superando su aprensión. La señora Abernathy los recibió en su salón, con el rostro serio mientras examinaba la citación. «Una maniobra legal», confirmó, «pero ingeniosa. El juez territorial de Cedar Ridge es amigo del hermano del sheriff Mason». «¿De verdad pueden quitarnos nuestras tierras?», preguntó Mary. «No si luchamos como es debido», respondió la señora Abernathy con los ojos brillantes y decididos. Herbert llevaba un registro detallado de todas las transacciones de tierras en Red Canyon, incluidas, añadió, sacando un libro de contabilidad encuadernado en cuero, las anotaciones sobre las reclamaciones que se aprobaron con consideraciones especiales. Abrió el libro por una página en la que aparecía el nombre del sheriff Mason junto a una importante propiedad.
¿Notas algo raro en la fecha de presentación y la aprobación? Mary estudió la entrada. Son el mismo día. ¿Es posible? No sin infringir las normas de forma significativa. Sonrió levemente la señora Abernathy. Digamos que al juez Williams quizá no le gustaría que se examinaran demasiado ciertos registros históricos. El viaje a Cedar Ridge al día siguiente fue tenso. Mary se puso su mejor vestido y se peinó con esmero, mientras que Nash Doitzo se vistió con el único traje de hombre blanco que tenía, comprado para su boda. La escritura de la propiedad y el libro de contabilidad de la señora Abernathy estaban cuidadosamente guardados en el bolso de Mary. Cuando llegaron, el juzgado estaba abarrotado. Se había corrido la voz sobre el insólito caso, lo que atrajo a curiosos de los asentamientos vecinos. El sheriff Mason estaba sentado con su hijo y varios concejales de Red Canyon. Sus expresiones de confianza se desvanecieron cuando la señora Abernathy entró detrás de Mary y Nash Doitzo. El juez Williams, un hombre corpulento de mirada astuta, dio inicio a la vista. El secretario del condado presentó el argumento, que el matrimonio de Mary con Nash Doitzo invalidaba su reclamación, ya que ella ya no era la cabeza de familia y su marido, al ser indio, no podía ser legalmente propietario de la propiedad. Cuando llegó el turno de Mary, se acercó al estrado con paso firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Su señoría, presenté mi reclamación como Mary Thorne, mujer soltera, y cumplí todos los requisitos de la ley de Homestead. Realicé mejoras, cultivé la tierra y establecí mi residencia permanente, todo ello antes de mi matrimonio. El juez la miró por encima de sus gafas, pero la ley establece claramente que, al contraer matrimonio, los bienes de la mujer pasan a ser responsabilidad de su marido. Con todo respeto, señoría, continuó Mary, la ley de Homestead permite expresamente a las mujeres solteras presentar reclamaciones precisamente porque tenemos la misma capacidad que los hombres para mejorar la tierra. Mi matrimonio posterior no borra las mejoras que hice ni la reclamación legal que establecí. Colocó la escritura de su tierra en el estrado del juez. Además, he añadido el nombre de mi marido a la escritura, no como transferencia de propiedad, sino como copropietario. La reclamación original sigue siendo válida a mi nombre. El sheriff Mason se puso de pie de un salto. Está casada. Él con un apache. Los indios no pueden tener propiedades. En realidad, intervino la señora Abernathy, dando un paso adelante con su libro de contabilidad. Los estatutos territoriales no prohíben específicamente que los indígenas posean propiedades si han establecido su residencia permanente lejos de las tierras tribales. Y hay precedentes. Dejó el libro abierto ante el juez, señalando con el dedo entradas específicas. El rostro del juez se ensombreció mientras leía. «Sheriff Mason», dijo lentamente, «acérquese al estrado». Su conversación en Milden Center, voz baja, duró varios minutos, y la expresión del juez se volvió cada vez más severa. Finalmente, se enderezó y golpeó el martillo para llamar la atención. No encuentro ningún fundamento legal para invalidar la reclamación original de la señorita Thorne, la señora Thorne, anunció. La propiedad sigue siendo legalmente suya, con la tenencia conjunta extendida a su marido, tal y como se registra en la escritura modificada. Se desestima el caso. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. La victoria se vio empañada por la conciencia de lo que habían estado a punto de perder. Cuando divisaron su casa, Mary se dio cuenta de que el jardín había sido pisoteado en su ausencia, las plantas hortícolas arrancadas y esparcidas. «No se detendrán», dijo en voz baja. Nash Doitzo le tomó la mano. «Pero nosotros tampoco». La noticia de la decisión del tribunal se difundió rápidamente.
El vandalismo del jardín de Mary y Nash Doitzo tuvo consecuencias inesperadas. Al día siguiente llegaron 6 familias de granjas cercanas con plántulas, herramientas y manos dispuestas a reparar los daños. «No podemos dejar que los vecinos pasen hambre en invierno», declaró el viejo Cooper, como si desafiara a cualquiera a cuestionar su presencia. Mary observaba asombrada cómo los colonos trabajaban junto a Natu y otros 3 apaches que habían llegado con él. Antiguos enemigos se unieron en el sencillo acto de plantar semillas en la tierra. «Tu marido tuvo una idea», explicó Ethan Miller mientras ayudaba a reconstruir una hilera del huerto. «Dijo que debíamos compartir nuestros conocimientos. Tus amigos apaches conocen plantas que sobreviven mejor a la sequía que las que trajimos del este». Al mediodía, el huerto no solo estaba restaurado, sino mejorado, con nuevos canales de riego diseñados por Natu. El trabajo comunitario se convirtió en una reunión improvisada a medida que llegaban más vecinos, algunos con comida y otros con madera para reparar el corral dañado. El sheriff Mason observaba desde la carretera. Cuando la señora Abernathy se acercó en coche y entabló conversación con él, finalmente se acercó, visiblemente incómodo. «Señora Thorne», se corrigió con rigidez, «quiero dejar claro que, aunque no apruebo su situación, se ha cumplido la ley. Tenéis el mismo derecho a la protección que cualquier ciudadano». No era una disculpa, pero era un reconocimiento, lo más parecido a una aceptación que probablemente obtendrían de él. «¿Eso significa que investigarás quién quemó el corral?», preguntó Mary. La mirada de Mason se deslizó hacia su ausente hijo. «Si presentas una denuncia formal...». «Sí». Mary miró a Nash Doitzo, quien negó con la cabeza de forma casi imperceptible. «No será necesario», respondió. «Mary, vamos a reconstruirlo. Seguiremos adelante». A medida que avanzaba el día, la reunión se convirtió en una auténtica celebración. Alguien sacó un violín y Nash Doitzo sorprendió a todos al tocarlo con evidente destreza, un vestigio de sus días en la escuela misionera. La música atrajo a más gente y la curiosidad se impuso al prejuicio. Mary se encontró explicando sus técnicas de construcción con piedra a oyentes fascinados, mientras que cerca de allí, Natu demostraba métodos tradicionales de conservación de alimentos que no requerían sal. Al caer la tarde, Nash Doitzo pidió atención. En un inglés cuidadoso, dio las gracias a todos los que habían ayudado. «El día de hoy demuestra lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas», concluyó. «Mi esposa y yo os invitamos a todos a compartir la comida y los conocimientos. Fortalezcamos la comunidad». Mary se colocó a su lado, muy consciente de lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros encuentros llenos de recelo. Mientras la gente hacía cola para el banquete, se llevó la mano al vientre, un gesto que no pasó desapercibido para la señora Abernathy. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», le preguntó la anciana en voz baja. 3 semanas, admitió Mary. Al principio no estaba segura. Más tarde, cuando las estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, Mary encontró a Nash Doitzo solo junto al corral. Le tomó la mano y la llevó hasta su vientre a un plano. Él abrió mucho los ojos al comprender. «¿Un niño?». Mary asintió, repentinamente nerviosa. «Sé que esto complicará las cosas». Él la hizo callar con un suave beso en los labios. «Una nueva vida es un regalo, no una complicación». La celebración continuó a su alrededor, con los colonos y los apaches compartiendo comida y conversación, las barreras entre ellos no desaparecidas, pero quizás ligeramente reducidas. A medida que avanzaba la noche, Mary y Nash Doitzo se quedaron en el porche, observando la inesperada comunidad que se había formado en su granja. Él la rodeó con el brazo por los hombros, mientras ella colocaba la mano protectora sobre el niño que crecía en su vientre.
Decían que era demasiado pequeña para sobrevivir aquí, reflexionó Mary, demasiado pequeña para construir un hogar, demasiado pequeña para importar. Nashdo Itzo la miró, y una rara sonrisa transformó sus severos rasgos. Las mujeres pequeñas construyen grandes vidas, dijo, como las semillas pequeñas crecen para alimentar a muchos. Juntos observaron cómo uno de los apaches enseñaba a un niño colono a hacer un sencillo juguete con hojas de maíz, y la risa del niño tendía un puente entre antiguas divisiones, muy parecida a la del niño que darían la bienvenida cuando la primavera volviera al cañón, una nueva generación que conocería ambos mundos y que, con el tiempo, quizá ayudaría a otros a comprender que las diferencias no tienen por qué dividir. En su hogar construido con piedra, madera y determinación, Mary finalmente comprendió lo que su madre había intentado decirle hacía tanto tiempo. Sin duda, había fuerza en ser pequeño, porque las cosas pequeñas podían echar raíces y crecer, cambiando el paisaje que las rodeaba.